3 días casi de intensa aprendizaje. Vamos a continuar ahora con la doctora Rosa Cotrina Pereira, ya conocida por ustedes. Ella tiene 2 especialidades, una en patología clínica y otra en medicina interna. Ella estudió en la Universidad de Trujillo, hizo el posgrado en San Marcos, estuvo en el Hospital 2 de Mayo como médico especialista en medicina interna, tiene su maestría y doctorado, ¿no?, vigente. Es expresidenta de nuestra sociedad en 2 oportunidades y actual presidenta de la Asociación de Peruana de Trombosis y Hemostasia. Aparte de ella supo juntar las 2 especialidades que había hecho y cogió una pasión. Y su pasión fue la hemostasia y la trombosis. Y desde esos años ha venido trabajando en eso. El tema que nos va a presentar es urgencia en pacientes anticoagulados y con coagulopatías. Bienvenida, Rosa. Buenas tardes con todos. Primeramente, mi profundo agradecimiento al comité organizador por esta oportunidad de hablar con ustedes un ratito en este tema importante, y muchas gracias, doctor Carvalho, por la presentación tan simpática, y también recordar con mucho cariño que yo hice medicina interna en el Hospital 2 de Mayo y el doctor fue mi asistente y era muy exigente. Bien, entonces vamos a comenzar. Realmente el tema es un poco complejo. He tratado de enfocarme un poco en razón de las urgencias en sí que ocurren con los anticoagulados, esperando que si hay algunas preguntas de interés o de duda podamos tratarlo en el espacio que tenemos acá o al final de la charla si fuera necesario aparte. Bien, el tema es urgencias en pacientes anticoagulados con coagulopatías y hemos preparado esta pequeña agenda que es en relación a las urgencias en pacientes anticoagulados, urgencias en pacientes con coagulopatías y bueno, una combinación de ambos, y en alguna medida podemos decir cuál es el problema mayor al juntarse estas 2 condiciones. En cuanto al primer punto, urgencias en pacientes anticoagulados, ese sí es un tema en cuanto a que ustedes van a encontrar mucha información, porque básicamente son 3 puntos: las hemorragias o sangrados, la cirugía o el traumatismo de urgencia que nos va a llevar al paciente a someter a un procedimiento o a una intervención de urgencia. Y un tema que lo tratamos aparte en otro capítulo es la aparición de un tromboembolismo, que puede ser una complicación aún encontrándose el paciente anticoagulado. Más aún ahora que los anticoagulantes orales son de más fácil aplicación, de más fácil manejo, pero realmente su potencia anticoagulante es menor, razón por la cual una muestra muy clara de eso para todo el público que hace medicina general y medicina interna es que aún no han sido aprobados para el top de la necesidad más alta de anticoagulación, que son las prótesis mecánicas cardíacas. Todavía no están aprobados, es más, está proscrito todavía en ese grupo de pacientes. Bien, y lo mismo en síndrome antifosfolípido, aunque hay algunos trabajos que ya están concediendo la opción de anticoagular ese grupo de pacientes. Bien, en cuanto a los eventos de sangrado, tenemos el sangrado puede ser mayor, que es aquel definido por la ISTH, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, aquel sangrado que puede causar la muerte o que se localiza en un órgano crítico: cerebro, médula espinal, ojo, retroperitoneo, intramuscular, pericárdico, etcétera, que va a poner en urgencia al paciente, o que resulta de la disminución de la hemoglobina de 2 o más gramos, o también la transfusión de glóbulos rojos de más de 2 unidades. Sangrado mayor clínicamente, no mayor clínicamente significativo, es aquel sangrado que no reúne los criterios de sangrado mayor, pero es también de gran magnitud y puede también causar un peligro de vida para el paciente. Y bueno, sangrado menor, todo aquel que no reúne los 2 requisitos anteriores.
Bien, en cuanto a la cirugía de urgencia en pacientes anticoagulados, pasos iniciales. Primero, si nos llega un paciente con cualquiera de estas complicaciones mencionadas, es categorizar la urgencia. Siguiente diapositiva veremos eso. Luego, el riesgo de sangrado asociado a la cirugía que se va a plantear. El riesgo de sangrado propio del paciente, tanto local como sistémico. Es ahí donde tenemos, no es lo mismo que nos llegue un paciente accidentado con una fractura de cadera, que es simplemente de 60 años, o de otro paciente que tiene 60 años, pero que además tiene cirrosis. Es ahí donde se entiende el tema de las coagulopatías que se ha puesto en el título. O también si es un paciente hemofílico. Estamos hablando de dos condiciones totalmente diferentes. El riesgo tromboembólico por falta de anticoagulación y cuándo reiniciar la anticoagulación. Por tanto, no podemos tampoco evaluar a estos pacientes sin evaluar el riesgo de trombosis. Y el manejo según el anticoagulante empleado. En cuanto a los procedimientos emergentes, siempre una discusión, y también para los seguros importa esto. Un procedimiento es emergente, el que va a realizarse o necesita realizarse en las 6 horas posteriores a la presentación del evento. Por tanto, de inmediato suspender la anticoagulación e iniciar la medida de soporte que requiere el paciente. Considerar la opción de un reversor, si es un anticoagulante oral directo, o de lo contrario, vitamina K, sulfato de protamina para los anticoagulantes clásicos. El uso de concentrado de complejo protrombínico, de acuerdo al anticoagulante específico que veremos en cada uno de ellos. Y las medidas de soporte general, que todos los conocemos, manejar lo que es volúmenes, de repente hasta vasopresores, etc. El otro punto importante es identificar las comorbilidades que aumentan el riesgo de sangrado, siendo no infrecuentes la trombocitopenia, la uremia, trastorno hepático y también el uso de diferentes anticoagulantes y en diferentes formas. En cuanto a los procedimientos de cirugía de urgencia, son aquellos que requieren realizarse entre 6 y 24 horas después de que el cuadro clínico se ha hecho evidente. Identificar el anticoagulante y aplicar el algoritmo necesario para ese anticoagulante, que lo veremos luego. Es muy importante en todos los casos conocer la hora y la dosis última recibida. Es un punto sumamente importante. De eso también va a depender nuestra terapia. Medir la concentración y el efecto terapéutico del anticoagulante, si fuera posible. Pues sabemos que esto, con los nuevos anticoagulantes orales, para nosotros no es posible. Para los clásicos sí. Evaluar el estado anticoagulante del paciente, incluso podemos ayudarnos solamente con algunas pruebas con el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de trombina. Y también, terminando la clasificación, la cirugía o procedimiento no urgente, que realmente la cirugía o procedimientos electivos. En ellos básicamente tenemos un paciente que puede haber estado con anticoagulación y poder continuarla, y lógicamente también hay que evaluar las otras comorbilidades que puede tener el paciente, pero no es motivo de urgencia, razón por la cual seguimos con la siguiente diapositiva. Y decíamos, bueno, que cuando tenemos un paciente con sangrado, pero es un anticoagulado, un punto fundamental es identificar por qué está anticoagulado. A veces resulta que tenemos pacientes anticoagulados de por vida sin necesitarlo. En muchos casos de trombosis es así. Entonces, siempre es muy importante tenerlo en cuenta esto. Y esta es una gráfica que, como ustedes saben, el año pasado hubo la guía más reciente en relación a fibrilación auricular, y allí ha habido un cambio en relación a la evaluación del riesgo de stroke para pacientes con fibrilación auricular, en donde por el año 2000 hablábamos del CHAPS, por el año 2010 del CHAS-VASc2, y por el año 2024 estamos hablando del CHASVA. Bien, en donde han eliminado la S final, que era la correspondiente a la puntuación de sexo, que realmente más era un motivo de confusión que de apoyo. Así que en la clasificación y en la guía del año pasado se ha eliminado, y esta evaluación de riesgo también está de acuerdo a ese requisito. Y tenemos que puede ser alto o intermedio bajo. Y los que tienen alto son muy importantes porque tienen un riesgo de complicación igual o mayor al 10% por año. En cambio, los que tienen bajo o intermedio es menor al 10%. Y dentro de ellos siempre tenemos en anticoagulación 3 grandes grupos. El grupo de pacientes que usan válvula cardíaca mecánica, que son aquellos
que tienen aparato mecánico como válvula, y que la posición mitral y la posición tricuspidia son las más trombogénicas. Luego vienen otras variables que ya son dependientes del tipo de válvula, que es muy importante cuando tratamos con el área cardiovascular, pero en términos generales la posición mitral y la posición tricuspidia son las más trombogénicas. Bien, entonces estos pacientes definitivamente necesitan un trato muy especial y diferente al resto. El otro gran grupo siempre va a ser y es la fibrilación auricular, en donde de acuerdo a la última clasificación tenemos que califica de alto riesgo los pacientes que tienen un chasba mayor o igual que 7. Entonces estos pacientes que son de alto riesgo hay que considerarlos en una forma muy especial porque no podemos suspender anticoagulación por mucho tiempo. Y el otro grupo está la tromboembolia venosa, que se considera también de mucho riesgo si es reciente, considerándose reciente aquella que tiene menos de 3 meses de duración. Bueno, al grupo de riesgo bajo intermedio tenemos en lo que corresponde a válvulas cardíacas, otras posiciones valvulares que pueden ser la aórtica, incluso con doble válvula, y antecedente de stroke no reciente, o sea, de más de 3 meses de duración. Para la fibrilación auricular, un chasba de 1 a 6, y para el tromboembolismo venoso, aquellos que tienen tratamiento y ya tienen más de 3 meses en tratamiento anticoagulante. Entre otras condiciones que no son frecuentes, califican para muy alto riesgo el síndrome antifosfolípido y coagulopatías congénitas que sean de tipo homocigoto. Y para las de riesgo intermedio o bajo, otro tipo de coagulopatías que pueden tener no fenotipo homocigoto, sino heterocigoto, y en síndrome antifosfolípido aquellos que no tienen triple anticuerpo positivo. Bien, esta es la clasificación que nos propuso el CHES en el año 2022, que realmente tiene pocas variaciones y que solo los traigo para recordar que estas cosas van cambiando. Lo global a veces está firme, pero algunos pequeños cambios hay que tenerlos en cuenta. En cuanto a la evaluación del riesgo de sangrado, importante evaluar el volumen de sangrado y la necesidad de transfusión pre, trans y posoperatorio. Medir las consecuencias del sangrado. Si un paciente viene con sangrado y es anticoagulado, de por sí es un paciente frágil, es un paciente probablemente anemizado en forma aguda. Y los factores que trae el paciente. Entre los factores que trae el paciente, luego tenemos una diapositiva que analizamos cada uno de estos factores considerando los modificables, que son los que necesariamente tenemos que atender en forma muy profunda, y también los no modificables, que es una lista un poco más larga. El otro punto es el tipo de procedimiento, que es el principal determinante del riesgo de sangrado, y una guía de manejo de terapia antitrombótica. En lo que es procedimientos y en lo que es cirugía, doctores, nunca está de más decirlo, es fundamental que el procedimiento, la cirugía, pues pueda ser realizado por una persona de mucha experiencia. Puede ahorrar demasiadas complicaciones si los casos más difíciles los hacen los que tienen más experiencia. Y eso era una norma en los hospitales. Y debe seguirlo siendo, porque sí que la hemostasia transoperatoria es muy importante para el resultado posterior. Otro punto que debemos mencionar es que la mayoría de los episodios de sangrado ocurren durante la primera semana, pero se considera sangrado postoperatorio hasta aquel que ocurre hasta los 30 días. Por tanto, se mide uno en forma inmediata por 7 días y el otro en forma inmediata hasta 30. Los procedimientos, que se asocian con mayor volumen en transfusiones van a ser los traumatológicos, los neuroquirúrgicos y los oncológicos. En cuanto a la clasificación del riesgo de sangrado del procedimiento quirúrgico, tenemos procedimientos de alto riesgo, que la incidencia es similar al 2% o más. El sangrado posoperatorio puede comprometer el procedimiento y por tanto nuestra cirugía no tener ningún valor o también la vida del paciente. La gravedad del sangrado depende legítimamente de su localización y la dificultad para realizar una hemostasia eficaz. Por eso es que los procedimientos externos son más fáciles, porque pueden contar con una hemostasia tópica. Procedimientos de riesgo bajo o intermedio, el riesgo de sangrado mayor es de 0 a 2%,
y se evalúa hasta 30 días. La hemostasia quirúrgica endoscópica puede ser más difícil y hay mayor probabilidad de necesidad de transfusión. Y los procedimientos de mínimo riesgo, que el sangrado es similar a 0,9%. En estos la hemostasia es más sencilla. Y acá tenemos una lista de los procedimientos más comunes y que están tipificados por riesgo de sangrado. Y es muy importante porque de acuerdo a ello nosotros vamos a tener una conducta terapéutica básicamente en lo que son pacientes selectivos, pero también los pacientes de urgencia. Ahí tenemos de riesgo bajo, por ejemplo, las extracciones dentarias es motivo de consulta de los pacientes, pero si es una extracción única, sencillamente de muy bajo riesgo y no hay por qué suspender anticoagulación. Si ya es múltiple, ya es de riesgo moderado, hay que tomar otras medidas, probablemente suspender una dosis. Y si es de riesgo alto, ya es el tema que venimos tratando y realmente es todo un programa de manejo del paciente. Recomendaciones antes de la cirugía o procedimiento en los pacientes anticoagulados. En todo paciente anticoagulado, antes de realizar el procedimiento invasivo, es necesario evaluar el riesgo trombótico, evaluar el riesgo de sangrado, evaluar el riesgo asociado al procedimiento planificado, el riesgo asociado al anticoagulante, su mecanismo de acción, su tiempo de vida media, la última dosis del paciente y un punto fundamental, mucho más para los anticoagulantes orales de acción directa, la función renal. Por supuesto también la función hepática, más para los clásicos que para los nuevos. Las características individuales del paciente, como son la edad, peso y todas las comorbilidades que luego también vamos a ver. Este es un slide donde nos habla sobre el manejo o la interrupción del tratamiento anticoagulante para una cirugía, que lo vamos a ver en una diapositiva un poco más sencilla, enfatizando que es todo un programa para la suspensión y también hay que considerar que se debe reiniciar. El momento de reinicio es otro momento difícil, pero si no hay complicaciones y la hemostasia está dada en el paciente y el paciente no tiene mayores factores de riesgo de sangrado y tiene riesgo de trombosis, sencillamente en las primeras 24 horas debemos haber iniciado nuestra anticoagulación. Pacientes que reciben terapia con antivitamina K. En nuestro país, doctores, hay muchísimos pacientes que reciben anticoagulación con antivitamina K, mejor dicho, warfarina, porque hay muchos seguros que no cubren los anticoagulantes orales directos y también porque hay otros que necesariamente necesitan recibir la antivitamina K, como son el gran grupo de pacientes portadores de válvulas. En ellos es importante, si el INR es menor de 1.5, la cirugía puede proceder sin demora, haciendo una excepción si fueran pacientes de muy alto riesgo de sangrado. Si el INR es mayor de 1.5, pues el manejo depende de la urgencia del procedimiento y si necesita procedimiento urgente hay que hacer un tratamiento que luego lo estaremos viendo. Cuando la cirugía puede retrasarse de 6 a 12 horas, administrar vitamina K 10 miligramos endovenoso, reevaluar el INR en 6 a 8 horas para evitar una repetición de dosis que puede generar una resistencia a la warfarina. Si la cirugía no puede retrasarse, administrar 10 miligramos de vitamina K endovenosa, más un agente procoagulante, que en el país tenemos el concentrado protrombínico, 25 a 50 unidades por kilo de peso, ajustado con INR, a fin de no estar repitiendo dosis, porque sí puede ser protrombótico. Y una alternativa que no podemos dejar de mencionarlo, porque realmente es considerado como un hemostático también, que es el plasma fresco congelado, con la ventaja que tiene todos los factores de la coagulación concentrados. El tema es que hay que dar una dosis de 15 a 30 mililitros por kilo de peso y a veces muchos pacientes no soportan ese volumen, pero sí es efectivo y está disponible en la mayoría de hospitales. Puede ser de mucha ayuda para los pacientes que usan warfarina. En cuanto a las consideraciones sobre los antagonistas de la vitamina K, el objetivo para un procedimiento ideal es menor a 2.5 para procedimientos que son de riesgo de sangrado y para procedimientos que son más sencillos puede ser 1.4, es decir, menor de 1.5. Si el INR 7 días antes está en rango normal, dicen la mayoría de guías suspender 5 días. Realmente en el centro nuestro, si es que el paciente no tiene problema hepático o renal, suspendemos simplemente 3 días y nos va bien. Pero si la experiencia es menor, 5 días, como dicen las guías, va bien. Está perfecto realizar de esa manera.
La terapia puente con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular se recomienda para pacientes con alto riesgo trombótico. Queda prácticamente, especialmente para pacientes con prótesis cardíaca mecánicas y para pacientes con muy alto riesgo de stroke por fibrilación auricular. La terapia puente debe iniciarse 24 horas después de la última dosis de la antivitamina K. Se usa heparina bajo peso molecular en dosis terapéutica. La dosis última debe ser 24 horas antes del procedimiento y muchos sugieren la mitad de la dosis habitual. Nosotros damos la dosis completa, pero 24 horas antes de entrar a una cirugía cardíaca. Si se usa heparina no fraccionada, suspenderlo 6 a 8 horas antes, hasta puede ser un poco menos porque no va a tener más de 2 a 4 horas de efecto, por tanto, tener la heparina no fraccionada en estos casos es una bendición, porque podemos tenerlo casi hasta la hora de entrar a cirugía, hasta la inducción anestésica. Si se usa heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica, sí se suspende 12 horas antes. Los antivitamina K deben reanudarse, como decíamos, cuanto antes. Bien, el uso de concentrados de complejo protrombínico, que en nuestro país tenemos por lo menos 4 variedades. Administración de vitamina K, como ya mencioné, 10 miligramos, y luego pasar, si fuera necesario, porque el paciente tiene que entrar necesariamente a un procedimiento emergente o porque está con un sangrado importante, sencillamente vamos a aplicar también concentrado protrombínico que nos podemos guiar por el INR. Si va de 1.6 a 1.9, 10 a 15 unidades. Si va de 2 a 0.5 a 9, de 2 a 5.9, vamos a dar de 20 a 25, y si es mayor de 6, 30 unidades. Y luego va a ser necesario repetirlo a las 6 horas dependiente del INR. En cuanto a las recomendaciones para pacientes con antivitamina K que requieren cirugía urgente, allí tenemos un algoritmo interesante. La primera parte, acá tenemos las indicaciones generales, luego tenemos el INR, como decíamos, la determinación que es muy fácil y que se hace, creo que en todos los centros, incluso en las postas en nivel 1 de nuestro país, se hace el INR, por tanto es una forma sencilla de manejar. Tenemos un INR que no está en 1.5, puede sugerirse la cirugía sin demora. Si no es así, vitamina K o concentrado protrombínico. Pero si es así, tenemos que dar vitamina K y seguir el algoritmo correspondiente hasta obtener un INR que sea menor de 1.5. Y acá tenemos también las dosis que podemos colocar dependiente de la urgencia del procedimiento, el concentrado protrombínico. Pacientes que reciben anticoagulantes orales directos y que requieren cirugía de urgencia. Todo lo que hemos hecho hoy, hasta ahorita seguramente ustedes lo han hecho más de una vez en sus hospitales, porque lo que tenemos todavía siempre es la warfarina. Pero ahora pasamos a los anticoagulantes orales, que requieren cirugía urgente. La medición del nivel plasmático sería muy importante, pero no existe en nuestro país. Por tanto, es la primera dificultad que frente a una complicación tenemos. Si el paciente va bien, no pasa nada, pero si el paciente no va bien, ahí tenemos dificultades, porque no tenemos forma de medir ni la concentración del fármaco ni su efecto terapéutico. Entonces, ese es un problema. Se recomiendan niveles plasmáticos para los lugares donde existe la opción, menores de 30 nanogramos por mililitro, que garantizarían una reversión, una ausencia del efecto anticoagulante que está recibiendo el paciente. En cuanto a las pruebas cualitativas que nos pueden servir de guía, es como dice el slide, solamente nos pueden servir de guía. El tiempo parcial de tromboplastina activada puede ser de ayuda para el dabigatran, el tiempo de protrombina para los inhibidores del factor 10. Y también el cociente de ambos, que debe ser menor o igual a 1.2. Si la cirugía puede retrasarse, debe guiarse de acuerdo a la última dosis, el fármaco recibido y la función renal. Si existe actividad anticoagulante y no puede retrasarse la cirugía, considerar la posibilidad del uso de reversores, que en nuestro país ya tenemos el reversor para dabigatran y también para los anti-10, aunque los precios son bastante elevados y la dificultad de adquisición también. La anestesia neuroaxial generalmente está contraindicada en estos pacientes. En cuanto a la cirugía urgente en estos pacientes que reciben anticoagulantes orales directos,
Ahí tenemos un algoritmo que realmente ya creo que el tiempo me va a ganar, así que por eso ya no lo entramos a ver, pero se va a quedar para que puedan tomarlo. En cuanto a las consideraciones en procedimientos de urgencia en pacientes que reciben anticoagulación oral directa, la suspensión de los DOACs antes de una intervención no urgente debe tener en cuenta la vida media de la eliminación del fármaco y el riesgo asociado al sangrado del procedimiento. Para los inhibidores del factor 10A, la vida media de eliminación es de 8 a 12 horas, con aclaramiento de creatinina mayor de 30 mililitros por minuto. La eliminación del dabigatran depende estrictamente de la función renal y requiere un ajuste operatorio porque ustedes saben que su metabolismo es 80% por vía renal, razón por la cual es muy dependiente del funcionamiento renal adecuado. El inicio de acción de los anticoagulantes orales directos, como ustedes saben, es inmediato y el término también no pasa de 12, 24 o 48 horas dependiente de la función renal del paciente. En cuanto al manejo perioperatorio de los DOACs, aquí tenemos una gráfica donde ustedes pueden ver el día del procedimiento. Para pacientes, el primer renglón con apixaban o rivaroxaban, y es un paciente que tiene un procedimiento o cirugía de riesgo alto, entonces vamos a suspender 2 días antes el fármaco y podemos reiniciar 2 días después. Pero si este procedimiento es de riesgo bajo o moderado, la suspensión del fármaco es solamente 24 horas y el reinicio es el día siguiente, o tal vez si la hemostasia está bien regulada, el mismo día por la noche de la cirugía. Si el riesgo es mínimo, no hay necesidad de suspender. Y cuando uno tiene alguna duda, puede suspender una dosis, aunque fueran guías. Para pacientes que reciben apixaban, rivaroxaban, con daño renal y con una depuración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto y van a pasar un procedimiento de alto riesgo, la suspensión sí es de 3 días y reinicio 2 días después. Y si tienen un riesgo moderado, suspender 48 horas y reiniciar al día siguiente de la cirugía. Para dabigatran, generalmente el aumento en esperar que haya un metabolismo en aclaramiento renal es un día más. En pacientes de alto riesgo tenemos con una buena función renal una suspensión de 48 horas y un reinicio 48 horas después. En riesgo moderado simplemente un día y si el riesgo es mínimo el paciente puede continuar. Pero para dabigatran con una depuración menor a 50 mililitros y el riesgo es alto, ustedes pueden ver, son 4 días de suspensión del fármaco y reiniciar 2 días después. Realmente es un tiempo de casi una semana, donde si bien la sangre sabe que debe estar anticoagulada, pero el corazón no sabe que no puede soportar una sangre que no está anticoagulada, porque tiene una válvula. Entonces, hay que tenerlo en consideración. Si el paciente tiene un riesgo moderado o bajo, ahí sí la suspensión es de 2 días y el reinicio 2 días después. Es prácticamente el doble del tiempo y redunda en riesgo de trombosis para el paciente que tiene alto riesgo de trombosis. En cuanto al manejo perioperatorio de la warfarina, ya dijimos un poquito y como el tiempo está pasando, voy a pasar esta diapositiva. Esta es una tabla que nos menciona un tema que realmente es importante para todos ustedes. Estrategia para el manejo de la anticoagulación en procedimientos con riesgo mínimo de sangrado. Bien, no se debe tomar anticoagulantes orales el día de la cirugía o el procedimiento. Es una buena práctica tenerlo en cuenta siempre. Para los pacientes que reciben antivitamina K, se recomienda una medición del INR antes del procedimiento, siendo siempre el INR objetivo, lo repito varias veces, menor de 1.5. Para los pacientes con anticoagulación oral directa 2 veces por día, se puede omitir la dosis de la tarde o noche anterior, es decir, la última dosis 24 horas antes de la intervención. En pacientes que tengan aumento del riesgo de sangrado, se debe considerar la interrupción de los anticoagulantes orales directos, como explicamos en la gráfica anterior, por 24 a 48 horas dependiendo de la depuración renal. Y reanudar la anticoagulación lo antes posible, preferible la mañana siguiente a la intervención. La evaluación del estado anticoagulante siempre es importante. Primero, evaluar el estado de anticoagulación del paciente
Para los antivitamina K, muy fácil, INR, ya lo mencionamos los primeros. El problema es para los DOACs. Entonces, un poquito nos auxiliamos con el tiempo de trombina, el tiempo basal de tromboplastina y el tiempo de trombina, siendo que el tiempo de trombina solamente es de utilidad para el dabigatran, y si está prolongado nos va a decir que hay un efecto del fármaco. Y el tiempo de protrombina es solamente de utilidad para anti-10A, y el tiempo parcial de tromboplastina activada para dabigatran. Todos con una ayuda totalmente indirecta. Bien, un algoritmo que ya lo dijimos en alguna medida, y uno nos habla sobre hemorragia y el otro sobre la cirugía de urgencia. En cuanto a los reversores tienen indicaciones y también tienen sugerencias de no uso. En cuanto a las indicaciones, debe usarse en pacientes con riesgo de vida. Un paciente que tiene un sangrado intracraneal no espera. Sencillamente, si se tiene acceso a un reversor, hay que utilizarlo. Una ventaja, que no tiene efecto protrombótico, a diferencia del complejo protrombínico, que es un coagulante. Los reversores no, pero cuando vemos si se puede o no obtener y vemos los precios, ahí vamos a recordar que sencillamente debemos aprender todo el resto, porque podría ser que aún sabiendo no lo podamos utilizar. Sangrado en órgano crítico, intraespinal, intraocular, etcétera, persistencia de un sangrado mayor con riesgo de recurrencia y por tanto riesgo de vida. Una intervención emergente o con alto riesgo de sangrado intracraneal o extradural. Su uso potencialmente puede ser de utilidad en cirugía urgente o intervenciones en pacientes que tienen una insuficiencia renal. Por ejemplo, una neurocirugía podría no esperar. Entonces tendríamos que utilizar un reversor de ser posible. O un paciente que tiene una cirugía de urgencia, pero es un paciente renal. Entonces también es una indicación que no es de clase A, pero que es de alta posibilidad de su aplicación para salvar al paciente. No debería usarse antídotos en cirugía electiva, en sangrado gastrointestinal que responde a terapia de soporte, en anticoagulación excesiva sin sangrado o en intervenciones que se pueden retrasar. Y bueno, como siempre, tenemos un tema, nos dicen los libros, y otros a veces lo que podemos utilizar. Realmente toda la literatura nos menciona que un sangrado digestivo no tiene por qué asustarnos, porque vamos a hacer una endoscopía, y con la endoscopía vemos el lugar sangrante, se yugula el lugar sangrante y continuamos la anticoagulación. Y eso así es. Sin embargo, ustedes vayan a ver la posibilidad de hacer esto. Y si uno le agrega al paciente que es un paciente lábil, de repente es un paciente cardíaco, y para hacer la endoscopía, no simplemente es endoscopía, necesita equipo especial y necesita anestesiólogo, y tendría que haber un anestesiólogo volante para la área de hemorragia digestiva, a fin de que le hagan inmediatamente. Entonces, doctores, siempre me explayo un poquito, porque bueno, como dedicado a esto en el país, sí las dificultades y todo lo que uno puede aportar, si sabe la realidad que tenemos, y que no es que seamos muy malos, simplemente son condiciones muy especiales de ese tipo de pacientes. En cuanto a las características de los DOACs y los reversores, ya lo dijimos, así que pasamos. Un punto que lo vamos a tocar muy poquito, que es sobre urgencias en pacientes anticoagulados con coagulopatías, considerando por frecuencia las coagulopatías congénitas, que son las hemofilias de von Willebrand, en donde allí sencillamente lo que se tiene que aplicar es el déficit del factor. Entonces calcula el déficit del factor y tranquilo entramos a proceder evaluando como cualquier paciente que tiene la hemostasia normal, pero hay que hacer primero el tema de revertir la deficiencia que tiene. En pacientes con cirrosis, que es todo un tema grande que ojalá otro año podamos tratar esto, y en pacientes con cáncer que pueden estar para el lado protrombótico o para el lado de las trombocitopenias. Bien, una gráfica simpática sobre cirrosis y trastornos de la hemostasia, en donde ustedes ven que la hemostasia en el paciente cirrótico no es como clásicamente lo sabíamos, una persona sangrante, sino ahora sabemos que como las proteínas de la coagulación y de la anticoagulación se forman en el hígado, pues en unas ocasiones va a tener sangrado y en otras trombosis. A ello se agrega lo de la gráfica abajo, que es un paciente que realmente podría tener otras complicaciones propias de la cirrosis, como por ejemplo hipertensión portal, y dentro de la sangre también, porque podría tener plaquetopenia, que lo lleva al sangrado, y podría tener también trastornos de las
proteínas de la coagulación generadas en hígado, que nos pueden llevar al otro extremo. Porque si tienen las procoagulantes, sencillamente va a trombosar, pero si tienen las anticoagulantes va a ir al otro lado. En cuanto a los factores de riesgo de sangrado, los que les mencionaba, importante grabar y tener su tablita, los no modificables, los potencialmente modificables y también los biomarcadores que tenemos en ese punto. En cuanto a los pacientes que tienen trombocitopenia, siempre es importante decirlo que si un paciente tiene más de 50.000, sencillamente no tenemos que retirar nada, pero observamos y monitorizamos plaquetas. Si tiene entre 20 y 50.000, si es un paciente que hay que suspender, si usa terapia dual y dejar solamente con aspirina a media dosis, y los DOACs es una indicación de guía, bajar al 50%. Y si tiene menos de 20.000, sencillamente monitoreo de plaquetas y suspender todo lo que signifique alteración de la coagulación. Por tanto, todo anticoagulante. Y el punto último, urgencias en pacientes anticoagulados con coagulopatías. Bueno, ¿qué es lo que más podría pasar en este grupo de pacientes que tendrían dos factores mayores para sangrar? Requieren atención inmediata debido al riesgo altísimo de hemorragia. Es vital identificar la causa de sangrado y clasificarlo como mayor o no mayor clínicamente significativo. Evaluar si requiere reversión del anticoagulante y el soporte vital indispensable. Ante síntomas como dolor de cabeza intenso, vómitos, etc., tratar de presumir clínicamente dónde puede estar el sangrado y proceder todo lo que tengamos tecnológicamente para identificar el sangrado. Son señales de alarma para acudir a la emergencia, el sangrado severo o incontrolable. Incluye hemorragias que no se detienen con presión local, sangrados incluso nasales o de encías abundantes, donde como es externo tenemos especialistas que nos pueden ayudar en ese tema. Síntomas neurológicos como dolor de cabeza intenso, vómitos, etc., inmediatamente consultar con neurocirugía. Signos de hemorragia interna, vómitos, etcétera, con sangre, gastroenterología. Inestabilidad hemodinámica, que la manejamos nosotros, manejar medio interno, y la presencia también de hematomas gigantes puede ser una necesidad de evaluación urgente de estos pacientes. Bueno, para recordar que el sangrado mayor y las cirugías de urgencia en pacientes anticoagulados deben ser tipificadas según el requerimiento del tiempo de urgencia, el riesgo hemorrágico del procedimiento y del estado hemostático del paciente según el anticoagulante que esté usando. El complejo protrombínico es útil para la mayoría de los pacientes que usan diversos anticoagulantes, y la vitamina K es el antídoto solamente de la warfarina, y su efecto demora en el mejor de los casos por vía endovenosa 6 horas. Los reversores, el levodoximab exclusivamente para el dabigatran y el landesanil alfa para el rivaroxaban y para el apixaban. Son reversores específicos y de acción inmediata. Muchas gracias para no pasar más tiempo. Muchas gracias, doctora Catrina, por su brillante exposición. Si hubiese, por el tiempo, una o dos preguntas solamente, por favor. No hay preguntas. No hay preguntas. Entonces, agradecer a la doctora Catrina, y cualquier pregunta le pueden hacer después si hay necesidad, y continuemos. Muchas gracias.